Hola, soy Tokio el Husky, y en el anterior episodio de Leyendo a B.F. Skinner Revisitado, conocimos uno de los inventos más polémicos que pudo crear B.F. Skinner, la cuna de la muerte. ¿Eh? La cuna de la muerte no, la cuna del aire. Ay, Dios mío, ponga atención a la lectura, por el amor de Dios, man, se agarra de verdad. Qué gas. Perdón, la cuna del aire. Una cuna diseñada por Skinner para servir de apoyo a la crianza de bebés. Sin embargo, hay muchos aspectos por los cuales decidimos que no es recomendable utilizar esta cuna del aire, así haya sido creada por el genio más grande de todos los tiempos en psicología científica. Así es, Tokio, muchas gracias, muchísimas gracias por este breve resumen. El día de hoy vamos a continuar leyendo la sección número 6, 7 y 8 de nuestro libro B.F. Skinner Revisitado, que esperamos ustedes también estén leyendo a la par que nosotros. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál? Con todo esto que estamos viendo, ¿por qué siguen pensando que Skinner no fue ningún revolucionario? ¿Cómo así? No te entiendo. Hay muchas personas en nuestro campo e incluso de otros enfoques que consideran que Skinner fue un psicólogo y un científico revolucionario. Lo pregunto porque de hecho hay personas que consideran que sus inventos o su teoría en sí misma es simplemente copia de otras teorías. Bueno, pues eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Será verdad esto que nos comenta Tokio, estos rumores? ¿Será que Skinner simplemente copió y pegó su teoría o simplemente la plagió o algo por el estilo? Personalmente no creo. Este hombre fue un genio. Pero nuestro libro B.F. Skinner Revisitado nos va a justamente resolver esa cuestión en la sección número 6. La sección número 6 comienza con una pregunta muy interesante y es: ¿fue Skinner un revolucionario dentro del sistema educativo tradicional? Y arranca este capítulo con la siguiente frase: el conocimiento capacita al individuo para reaccionar adecuadamente ante el mundo que lo rodea, justamente porque lo hace con su misma conducta. B.F. Skinner, 1953. Muy bien, pues es momento de leer y resolver estas inquietudes. ¿Será que fue Skinner un revolucionario dentro de las ciencias? ¿Será que lo fue dentro del campo educativo tradicional? Se puede decir que la educación es aquella disciplina que se encarga del desarrollo del conocimiento en los individuos y en grupos sociales, que puede darse mediante la interacción natural de los sujetos con su ambiente o ejercida dentro de las instituciones. Sin embargo, antes de abordar de forma detallada los aportes de Skinner a este campo, resulta pertinente mencionar la definición de conocimiento. Suele referirse a una relación de control entre la conducta y estímulos discriminativos. Es posible que la respuesta sea hábil, pero ante todo nos interesa que aparezca en la ocasión oportuna. Skinner, 1953, página 359. En ese sentido, Skinner hace énfasis en que las instituciones educativas se entrenan a sus aprendices en diferentes repertorios conductuales y verbales, para que éstos sean capaces de emitir ciertas conductas en condiciones adecuadas, de manera que el educar no consiste simplemente en socializar información a los estudiantes para que la aprendan de memoria, sino que los aprendices puedan comprender las situaciones en las que sería pertinente comportarse. Por tal razón, se puede afirmar que una persona sabe de psicología no porque ha leído ciertos textos del campo o puede hablar con ciertos tecnicismos, sino porque puede utilizar tal información en contextos en donde usarlo resulta pertinente y reforzante, de manera que la comprensión es una consecuencia adicional que concierne a las variables de las cuales dicho repertorio es función.
porque el conocimiento en sí mismo incluye el para qué, es decir, los efectos que tienen las conductas sobre el sujeto. Skinner, 1953. Es importante aclarar que la educación no está reducida únicamente a la institución educativa, sino que se extiende a otros actores, tales como la familia, los compañeros, amigos, vecinos, etc., ya que gracias a ellos también se adquiere parte del repertorio conductual y verbal. Pero el aprendizaje no termina allí, puesto que, por ejemplo, las organizaciones empresariales ofrecen trabajos a profesionales en formación, para así conseguir empleados eficaces, mientras estos van aprendiendo a ejecutar de una mejor manera sus labores. No obstante, la motivación de los educadores dentro de las instituciones de enseñanza parte principalmente de la remuneración económica. Cuando los profesores se quejan, lo hacen como consumidores de la educación, que se da en los niveles inferiores al de su ejercicio. Las autoridades universitarias quieren que se enseñe mejor en los colegios e institutos, y los profesores de estos centros dicen que hay que enseñar más en la escuela. Quizá sea natural que los consumidores se fijen en la falta de edificios, de personal y de equipos más bien que en la falta de método. En lo recientemente vivido por la contingencia COVID-19. Ni me acuerdes de esa época. Muy triste a decir verdad, y bastante peligrosa. Fue común encontrar blogs y videoblogs de profesores que manifestaron estar cansados de la educación remota. Por supuesto, tal inconformidad se basaba en parte a la falta de repertorio conductual para actuar con éxito frente al ambiente virtual, pero lo que más llamó la atención de algunas de las quejas de docentes alrededor del mundo fue la nostalgia por el control en sus aulas. Algunos incluso llegaron a manifestar comportamientos agresivos frente a la imposibilidad de controlar quién encendía la cámara o no. Recuerdo eso perfectamente. Como fue el caso de una profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez, Durango, México, quien increpó de forma soez a sus alumnos por no encender la webcam. La hora de entrada a la clase es a las 2 en punto. Quien no tenga la cámara prendida y no me interesan los motivos, si yo no lo veo, no está en mi clase. Se puede escuchar parte de la docente en un video viralizado en internet. Lo anterior se relaciona con la siguiente afirmación de Skinner. En algunos aspectos, las humillaciones no son tan inadmisibles como el castigo corporal, pero al fin y al cabo, mantienen el mismo patrón. El estudiante ha de pasar gran parte de su tiempo haciendo cosas que no quiere hacer. La educación es, en más de un sentido, coercitiva. El problema del control aversivo en la educación, y a decir verdad en cualquier contexto, es que quienes son sometidos a esta situación encuentran vías de escape que no resultan funcionales para el sistema educativo. Por ejemplo, la deserción, la rebeldía, la grosería, la oposición, la altanería, el bajo rendimiento académico, la falta de interés, la indisciplina, la desobediencia, el vandalismo e incluso hasta el suicidio. Esto último resulta llamativo por la cantidad de personas que deciden terminar con su vida dentro de los establecimientos educativos. Skinner, 1953. Sin embargo, siguiendo el análisis que hace el autor en su libro Tecnología de la Enseñanza, 1970, el control aversivo no solo se encuentra en la habitual conducta de los estudiantes, sino que también se refleja en las tácticas que el sistema educativo utiliza para evaluar. Por ejemplo, los docentes pueden evidenciar con facilidad la respuesta de ansiedad y malestar de los estudiantes cada vez que entran en un aula y anuncian diversidad de instrucciones que anticipan la presencia de pruebas evaluativas no anunciadas. Por otro lado, es importante mencionar que lo que controla y mantiene la conducta son las contingencias naturales que recibe el sujeto al ejecutar el repertorio conductual académico, que en principio fue adquirido por reforzamiento educativo. Los reforzadores empleados por las instituciones educativas establecidas son bien conocidos por todos,
consisten en buenas notas, ascensos, diplomas, grados y medallas, todos los cuales se hallan asociados con el reforzador generalizado de aprobación. Skinner, 1953. Por otro lado, el sistema educativo ha fallado al considerar que una mejora en la educación consiste en mejorar las instalaciones físicas de la institución, las aulas o las sillas, e incluso la forma en que se transmite el conocimiento, de manera que el material didáctico se presenta ahora más llamativo, colorido e interactivo. Ergo, como se mencionó anteriormente, esto no tiene más que un efecto publicitario, y lo máximo que lograría es volver más reforzante el hecho de permanecer en las instituciones o ver los documentos educativos, pero ello no implica que el sujeto aprenda más. Skinner, 1970. El ídolo del buen estudiante es la creencia de que lo que un buen estudiante puede aprender, cualquier estudiante puede aprender. Por poseer mayor capacidad o haber estado expuestos desde muy pequeñitos a afortunadas influencias ambientales. Algunos estudiantes aprenden sin necesidad de ser enseñados. Hasta es muy posible que aprendan más y mejor cuando no se les enseña. Tal vez algún día logremos producir más estudiantes de estos. Pero por ahora, el hecho de que un método funcione de maravilla al ser practicado por buenos estudiantes no significa, ni mucho menos, que vaya a funcionar bien con todos. Entonces, ¿cuál podría ser la solución para dar fin al ídolo del buen estudiante? Según Keller, 1967, citado por Skinner, 1982, sería la instrucción personalizada, que tiene como pilares los siguientes elementos. En primer lugar, el avance del estudiante de acuerdo a su propio ritmo, es decir, teniendo en cuenta su tiempo y espacio. En segundo lugar, comprender que el progreso de la educación depende de si el estudiante ha podido culminar exitosamente el paso inmediatamente anterior. En tercer lugar, que el sujeto pueda realizar demostraciones del conocimiento a través de conferencias u otras actividades, lo que implicaría que no es una formación memorística. Y por último, en cuarto lugar, la aplicación de evaluaciones periódicas en cada etapa del proceso formativo, de manera que se reduzca la asociación aversiva de este importante paso en la formación. Lo anterior supone una clara relación con lo que Skinner, 1970, llama la instrucción propaganda, una técnica de enseñanza que consiste en presentar una serie de mandos emparejados con las respuestas correctas a través de máquinas de enseñar, de manera que retroalimenta de forma inmediata al estudiante. Si acierta, puede continuar con el contenido libremente o disponer su tiempo para otra actividad. Keller, 1994. Mientras que si se equivoca debe repetir hasta hacerlo de forma correcta. De hecho, Valles, 1969, resalta la técnica escribe y mira, una estrategia de enseñanza implementada por Skinner que consistía en que los aprendices podían escribir con una tinta especial que solo era visible cuando el estudiante contestaba correctamente. Relacionado con ello, en los últimos años ha aparecido en el panorama educativo una alternativa que parece haber tenido éxito en los usuarios del servicio de educación: los cursos masivos abiertos en línea o Massive Open Online Courses. Estos cursos ofrecen bajos costes en dinero y tiempo, de manera que los usuarios adquieren únicamente el contenido que desean sin necesidad de verse obligados a seguir un programa de asignaturas específicas en un periodo académico determinado. Estos cursos se presentan generalmente divididos en módulos donde el estudiante tiene el poder de manejar su tiempo y el contenido que revisa suele ser concreto y dinámico, reflejado en videoconferencias breves, material de apoyo y evaluaciones autoaplicadas con retroalimentación inmediata, ejercicios técnicos y prácticos, entre otros. Lee y Moore, 2018. En síntesis, los Massive Open Online Courses podrían entenderse como programas educativos en donde se va moldeando al estudiante en el conocimiento de un tema particular, omitiendo temas innecesarios y respetando el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, como lo menciona Skinner en 1964. Al estudiante rápido quizás se le permitirá disfrutar de su ventaja natural, mientras que el estudiante lento podrá demostrar que es capaz de alcanzar logros comparables con el tiempo suficiente. Como resultado, se debe enseñar a más estudiantes y a cada uno se le debe enseñar más y más a fondo. Cada estudiante debe tener una mayor variedad de programas y debe poder seguir cualquiera de ellos con mayor éxito.
Esto me recuerda a la plataforma virtual que tú diseñaste para tu tesis. Una plataforma de enseñanza virtual diseñada para el fortalecimiento en habilidades clínicas de ACT en psicólogos clínicos con experiencia clínica en población infantojuvenil. Así es, y vemos cómo esta plataforma fue realmente eficiente para el aprendizaje, porque era una plataforma, o bueno, es una plataforma en donde pues vemos esa autonomía, en donde los estudiantes ven cada uno de los módulos y independientemente de forma sincrónica o remota pueden conectarse a cualquier momento para pues conocer estos módulos y fortalecer sus habilidades clínicas en terapia, aceptación y compromiso. Ujú. En este sentido, gracias a la tecnología, cada día pueden ser más los estudiantes que accedan a conocimientos prácticos para los diferentes contextos de la vida cotidiana, que no debe limitarse a un simple cambio estético en el diseño del material académico. En su lugar, dicho conocimiento debe estar sustentado en contingencias de reforzamiento que permitan moldear adecuadamente el aprendizaje de los estudiantes. Consideraciones que distan bastante de la educación memorística, con énfasis en el control aversivo, típico del sistema educativo tradicional, que injusta y erróneamente ha sido atribuido al conductismo por sus detractores. Por tanto, Skinner propone que el maestro debe convertirse en un especialista de la enseñanza y un experto en el análisis científico del desarrollo del comportamiento humano. Por último, no se pretende en este apartado afirmar que las Massive Open Online Courses se construyeron teniendo en cuenta los estudios de B.F. Skinner, pero definitivamente se podría resaltar la importante propuesta visionaria que tuvo para diseñar y promover una tecnología que permite consolidar las bases de una revolución educativa, tomando como referencia los aportes del análisis experimental del comportamiento, y que, teniendo en cuenta el panorama de las primeras décadas del siglo XXI, se está materializando a través de la tecnología digital e Internet. Ojalá este libro hubiera salido para mi tesis de maestría, porque hubiera sido un excelente aporte para mi marco teórico, ya que pues está valorando de una manera positiva el uso de estas plataformas de enseñanza virtual, donde efectivamente estamos evidenciando pues que la autonomía es reforzante, el tiempo que se emplea para el desarrollo de estas plataformas módulo a módulo también resultaría siendo muy reforzante, y obviamente pues hay aprendizaje allí, hay un aprendizaje intenso y significativo que pues se evidencia en los exámenes autónomos y en todas las actividades que se puedan realizar en estas plataformas, de manera pues que son recursos bastante útiles. Lástima, este libro debió salir mucho antes. Así es, efectivamente. Yo creo que las plataformas educativas llegaron para quedarse eternamente. O sea, ¿para siempre? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, vivimos en una era digital. Una era digital que constantemente vive en evolución y que se utiliza, en su gran mayoría, para divulgar información. Entre esta divulgación, información educativa. Los colegios y universidades se han apropiado de esta tecnología para impartir cursos, talleres, pregrados, posgrados, másters. Por eso creo que una plataforma de aprendizaje virtual es totalmente eficiente y contribuye con la innovación a todas estas tecnologías de enseñanza. Entonces, ¿tú crees que gracias al uso de estas plataformas en el futuro, la presencialidad en el contexto educativo se quedaría atrás? Por supuesto que no. La presencialidad es tan importante, al igual que la virtualidad en el caso de los docentes. Verás, un docente se dedica a hablar de determinado tema en una plataforma virtual. Lo explica al detalle. Y en las plataformas virtuales pueden haber foros para que el docente, después de dar sus explicaciones, pueda aclarar dudas. Y en la presencialidad ocurre exactamente lo mismo. Creo que ninguna de las dos se quedaría atrás. Una complementaría a la otra. O, vale, el docente podría armar un espacio presencial para responder dudas e inquietudes y la responderá a raíz de lo que explicó en el contexto de la virtualidad. Por eso es que es altamente reforzante el uso de estas plataformas, porque te dan posibilidades de enseñanza, posibilidades de entender los temas de una manera mucho más tranquila y de una manera mucho más relajada, y claramente
no es que reemplace al docente, sino que sirve de complemento para el docente. Por supuesto. Y el hecho de que el conductismo esté directamente involucrado en esta área nos hace pensar que efectivamente Skinner sí es un revolucionario. Mira que lo que tú estás diciendo es algo muy importante en el sentido de que el conductismo llegó para mejorar el sistema educativo a nivel global, dado que tradicionalmente se utilizaba el castigo constantemente, se obligaba a las personas a estudiar y en ese contexto aversivo una de las obligaciones era que las personas memorizaran cosas, cuando realmente no tiene ningún sentido memorizar o aprender o memorizar por memorizar, ¿sí? Em, Antiguamente te pedían que te memorizaras un libro, que te memorizaras una fórmula sin llegar a entenderla completamente. Y el hecho de que tú la entiendas, sea en un ambiente virtual o sea en un ambiente presencial, y la entiendas de una manera eh, mucho más didáctica, de una manera mucho más divertida, de una manera mucho más lógica, coherente con la realidad, pues eso hace la diferencia, porque allí es donde puedes aplicar contingencias de reforzamiento de castigo para eh, pues mejorar el aprendizaje de cómo es que funciona realmente esta fórmula o cómo es que funciona realmente este concepto. Me llama mucho la atención cuando dices castigo, porque en realidad hoy en día no se castiga a nadie y no tiene sentido castigar absolutamente a nadie en el contexto del conductismo. Sí, perdón, no, yo lo hablaba en el sentido de la restitución, de cómo el estudiante comete un error y el docente está dispuesto a que restituya este error, y obviamente eso sería parte en sí de un castigo negativo en donde le podría quitar cierto tiempo libre para corregir este error, y una vez que lo corrija pues se genera un aprendizaje significativo allí en este apartado y luego recupera el tiempo libre pues que el estudiante ha perdido en un principio. Esa es una de mis visiones totalmente diferente a pues el contexto tradicional en donde pues se cogía al estudiante, se le daba reglazos y reglazos y reglazos porque no aprendía o porque estaba forzado a aprender algo de memoria. Ahora te entiendo mejor. Sí, efectivamente, el castigo negativo y el castigo positivo deben emplearse de una manera mucho más humana, mucho más ética, no solamente en el contexto educativo, sino en el contexto clínico, incluso en el contexto organizacional. Es por esa razón que Skinner puede considerarse todo un revolucionario en este apartado. Claro, porque además Skinner pues sustentaba que el castigo como tal, las reprimendas, los golpes y demás, pues no eran eh, parte de una formación integral, sino que al ser el castigo algo omnipresente, pues no solucionaba nada y lo único que generaba en el comportamiento de las personas era que ese comportamiento ideal pues se inhibiera, sea por miedo o demás, ¿no? O pues simplemente se le enseñaba a las personas a ser agresivos con este método tradicional, mientras que con el método de la nueva escuela ya se empleaba la teoría skinneriana para formar con conciencia, con sentido humano, y también se daba una disciplina correcta de acuerdo a las contingencias de reforzamiento y de castigo, en el sentido de hacer una disciplina basada en los valores, en los principios y en donde pues el sentido era reforzar todos aquellos comportamientos adecuados y restituir todos esos comportamientos inapropiados y reemplazarlos por comportamientos apropiados. No digas era, sigue siendo, se sigue presentando tanto en las universidades como en los colegios. Perdón, es que hoy tengo un lapsus horrible a nivel lingüístico. Ok, sigamos con la sección número 7, ¿te parece? Por supuesto que sí, vamos. La sección número 7 también comienza con una pregunta y dice, ¿puedes Skinner ayudarnos a comprender las decisiones del consumidor? Las valoraciones de los consumidores están fuertemente influenciadas por los contextos sociales en los que se forman y moldean. La interacción interpersonal afecta la valoración a través de la evaluación del comportamiento de los demás. Además, los grupos humanos determinan por sí mismos un grado de control sobre la naturaleza del medio social que influirá en el curso de su comportamiento. Gordon Foxall, 2021.
Algunas de las implicaciones de la perspectiva de Skinner para explicar la elección del consumidor se hacen evidentes al considerar dos de los fenómenos más fundamentales en este campo: la información, conducta verbal, y la elección. Skinner, 1953. La publicidad y otros mensajes persuasivos o informativos pueden contener estímulos que señalan la disponibilidad de un reforzador, y este último depende de conductas operantes específicas de compra y consumo. Tales estímulos discriminativos toman la forma de reglas, normas, promesas, avisos y varias descripciones adicionales, verbales y no verbales, de lo que se denomina contingencias. Aunque estos estímulos antecedentes ejercen un control parcial sobre la conducta, las consecuencias contingentes de las respuestas operantes son la principal fuente de control de la conducta, ya que en su ausencia la respuesta se extinguirá. Por tanto, el individuo debe tener cierta tendencia a comportarse antes de que los estímulos contenidos en el mensaje puedan ejercer algún control, marcando la ocasión para el reforzamiento. El historial de reforzamiento único del individuo determina si los estímulos discriminativos de un mensaje señalan contingencias de reforzamiento, castigo o neutrales, y a menos que se hayan aprendido las discriminaciones conductuales apropiadas, la publicidad no puede alterar el comportamiento, lo cual contrasta con lo propuesto desde los modelos basados en planteamiento por la psicología cognitiva, en los que la formación de actitudes e intenciones es un mecanismo necesario de la elección preconductual. El problema de las relaciones actitudinales comportamentales desaparece en estos tipos de análisis. Comportamientos que pertenecen a diferentes clases, como las respuestas verbales del consumidor a un cuestionario de actitudes y su compra real, serán consistentes solo cuando las contingencias aplicables en cada situación sean funcionalmente equivalentes. El conductismo radical llama la atención sobre los antecedentes externos y las consecuencias de la elección del consumidor, las contingencias de reforzamiento más sobre los rasgos constitucionales del carácter. El comportamiento innovador complejo no aparece de repente. Se configura a medida que se fortalecen diferencialmente aproximaciones sucesivas a la respuesta terminal de compra de nuevos productos. Foxall, 2021. Un consumidor que adquiere un armario de ropa que esté de moda no lo hace de forma espontánea, sino como el final de un proceso en el que se ha ido reforzando sucesivamente comportamientos cada vez más similares. El analista conductual busca un patrón de respuestas, por ejemplo, la compra de zapatos, un traje, una canción, entre otros. Un patrón de estímulos discriminativos antecedentes y reforzadores sucesivos para explicar y predecir la compra de ropa nueva. Los vendedores utilizan activamente el moldeamiento para aumentar la probabilidad de una respuesta final por medios tales como la distribución de muestras gratuitas, de tal forma que su expectativa es que las consecuencias del uso aumentarán la probabilidad de compras posteriores. Asimismo, la compra inicial de productos de nueva comercialización también se refuerza diferencialmente mediante cupones, ofertas y otras promociones. La conducta del consumidor se moldea así, ya que la respuesta terminal, compra de la marca al precio minorista total, se vuelve más probable, y de esta manera el comportamiento complejo que parece innovador para los espectadores que no están familiarizados con el historial de reforzamiento del consumidor individual, también pueden explicarse como el eslabón final de una cadena de respuestas reforzadas que culminan en la respuesta observada, es decir, esta se crea y se mantiene a medida que los estímulos discriminativos pasan a funcionar como reforzadores condicionados. Goldsmith, 2004. Sin lugar a dudas, estos planteamientos fueron retomados y desarrollados por Foxall, 1986-2001, y Goldsmith, 2004, en la creación del modelo de perspectiva conductual del consumidor, que en la actualidad incorpora planteamientos descubiertos por otros conductistas como la ley de igualación. Sin embargo, la base de sus hallazgos y fundamentos se encuentra en los descubrimientos y planteamientos de B. F. Skinner. En el año 2022, las herramientas como el Big Data, orientación por comportamiento, cookies de Internet y posicionamiento GPS pueden integrarse en conjunto con técnicas de aprendizaje operante para programar el comportamiento de los usuarios de las redes de Internet,
gente que entra a juegos de rol multijugador masivos en línea durante 40 horas a la semana, que dedican horas a las redes sociales obteniendo likes, compradores que buscan la emoción de un producto o servicio, y jugadores de póker son reforzados constantemente por las compañías que ofrecen estas formas de consumo. A medida que los dispositivos inteligentes se integran más y mejora la vida de más personas, los minoristas, que sabrán dónde se ubica la gente en las tiendas y en los restaurantes y bares, encontrarán modos de brindar estímulos discriminativos para moldear y fortalecer o reforzar comportamientos. La pregunta que queda por resolver a manos del lector es: ¿cuántos cientos de millones de personas serán susceptibles a lo que se convertirán en las técnicas de marketing más potentes de la historia hasta ahora? Otro argumento para decir que Skinner es totalmente revolucionario, pues ha planteado argumentos válidos en esta época que pueden explicar el porqué y el para qué del mantenimiento de una conducta en el contexto de la virtualidad y el entretenimiento. Muy bien, ya solamente nos quedan 2 secciones para concluir este capítulo y seguir con el siguiente. Un momento, dijiste que solamente había 8 secciones. Sí, pero me equivoqué. Vamos a leer la sección número 8 y la sección número 9, que pues son cortitas. Sección número 8. ¿De qué modo nos ayuda la teoría de la conducta operante de Skinner con respecto a la adultez mayor? Comienza con una frase que dice: la adultez mayor solo se honra a condición de que se defienda, mantenga sus derechos, no esté subordinada a nadie y gobierne hasta el último suspiro sobre su propio dominio. Marco Tulio Cicerón. En enero de 1983, B.F. Skinner, a la edad de 78 años, lanza un libro que resulta de sus perspectivas y aplicaciones del análisis conductual sobre la vida en la adultez mayor. Dicho escrito surgió de la solicitud insistente por parte de los asistentes a una de sus conferencias en la APA, American Psychological Association, en español, Asociación Americana de Psicología. En el año anterior, donde presentaba una humilde obra de título Intellectual Self-Management in Old Age, en español, Autocontrol intelectual en la vejez, publicada en 1983 en la revista American Psychologist, en las que relataba cómo lidiar con las circunstancias normales de la avanzada edad, amplia dicha perspectiva y publicitarla. Skinner, 1983, donde mencionaba que no era una obra de investigación científica, sino un relato de su conducta y prácticas diarias, según su propia apreciación. Algunas provenían de sus lecturas, otras de las normas del sentido común. Sin embargo, muchas más provenían de la aplicación de lo que había aprendido de una ciencia llamada análisis experimental del comportamiento. En aquella disertación también se dio la oportunidad de presentar otro texto que, según su opinión, era mucho más importante, 1983, de título Why We Are Not Acting to Save the World, en español, ¿por qué no actuamos para salvar el mundo? Sin embargo, todos los periódicos y revistas se inclinaron a recoger su visión sobre la vejez, dejando de lado el otro que le resultaba sine qua non, esa inclinación social que llevó a que un sinnúmero de personas le contactaran para pedir sus opiniones, consejos y que escuchara las anécdotas de muchos que estaban pasando por ese periodo de vida o de alguno de sus familiares. Una de esas personas era la doctora Margaret Baud, con quien publicó el libro Disfrutar la vejez. El libro es dedicado explícitamente a la memoria de su padre William Arthur Skinner y pretende ser una ampliación y extensión de los artículos mencionados con anterioridad. En él se comienza señalando una característica inusual para la época en que escribió: el aumento en la esperanza de vida y consecuentemente el incremento en el número de personas pertenecientes a lo que se denomina como adultez mayor, para lo cual pretende abordarlo bajo las siguientes noúmenos. A. Pensar en la vejez, donde pone en contexto que mientras más avanza la época, los individuos que pertenecen a la categoría de vejez van a un aumento y que es de suma relevancia velar por su bienestar. Comenta que si la tecnología que ha ayudado a otros individuos en otros contextos puede también aplicarse aquí.
B. ¿Qué se puede hacer durante la vejez? Explícita que la vida es para vivirse, para operar, para actuar, en la que cada historia de vida ha construido para cada individuo. Sin embargo, muchas veces se tiene en consideración que cuando el sujeto no hace esto, el que está mal es él, y no el mundo donde éste vive, sugiriendo que el mundo no piensa mucho en la vejez y como el mundo no está hecho para las personas de edad avanzada, parecieran simplemente no encajar. Es por ello que, como señala el siguiente tópico, uno debe C. mantenerse en contacto con el mundo, es decir, que a pesar de utilizar diversas herramientas que facilitan las tareas tales como un bastón para andar y pasear, gafas o lentes para leer o ver televisión, o bien audífonos para escuchar mejor, es cierto que aún los ancianos se encontrarán limitados. Es por ello que lo que debe adaptarse no son los ancianos a las necesidades del mundo, sino el mundo a las necesidades de los ancianos. D. Recordar. Mantenerse en contacto con el pasado. Existen muchas consecuencias derivadas de los déficits de la edad. Algunos, como se ve reflejado en puntos anteriores, se pueden apoyar en herramientas tecnológicas. Sin embargo, otras como la memoria no se pueden abordar el día de hoy del mismo modo. Ergo, existe tecnología que surge del análisis experimental de la conducta que puede ayudar a los ancianos a tener una vida más placentera, a facilitar su contacto con el pasado y a fortalecer su memoria. Empero, para ello, la sociedad y cada ser humano debe pensar con claridad. Podría entenderse tomando perspectiva del punto anterior que si los entornos facilitan la vida de muchas personas, ya a ese grupo tan lleno de bienestar también deberíamos añadir a los ancianos. F. Mantenerse ocupado. Skinner considera que a algunos la jubilación les permite seguir realizando sus actividades diarias. Claro, disminuidas, pero a fin de cuentas actividades. Recomienda que a pesar de no tener esa oportunidad, el resto de ancianos debería explorar actividades a realizar descubriendo todo un mundo de estimulación, ya que si no, la alternativa será el aburrimiento y en la peor de los casos la depresión. Entonces estará el lector de acuerdo que los ancianos, al igual que los jóvenes, tienen la oportunidad y deben disfrutar la vida. Para ello, uno tomando en cuenta las situaciones y contextos especiales de cada individuo, se debería buscar lo que le es más reforzante, es decir, lo más atractivo, cómodo y libre de molestias. Ello le ayudará a que los ancianos puedan entenderse con el prójimo. De ese modo, buscar maneras de fortalecer las relaciones con la pareja, los amigos, la familia, fomentará su compañía y no la soledad. Si cada uno pretende sentirse mejor, uno velará por los sentimientos que primen la seguridad, el éxito y la alegría, pero como bien sabemos, no es primero sentirse así para luego hacer cosas, sino hacer cosas para luego sentirnos así. Se comprende que existe el temor a la muerte, pero no es el final de la alegría de vivir, porque en cada acción que uno ejecuta está viviendo y qué mejor que vivir. Tal vez se necesite hacer el papel de viejo. El mundo fomenta con regularidad la figura de un anciano egoísta, tacaño, excéntrico y sin fin de adjetivos desagradables. Solo recuerde que no tiene por qué culpar necesariamente a su carácter. El mundo es en gran parte responsable de lo que usted hace. Si el mundo fuese diferente, usted podría ser una persona diferente. Debe siempre recordar que la grandeza y exquisitez de la vejez, tal y como señala Whitman, la planificación de una larga y vida próspera es una condición que nos traerá siempre una alegría por vivir y realizar nuestros objetivos. Culmina con una breve nota sobre el lenguaje sencillo que ha empleado para la redacción del libro. Después de reflexionar sobre la posición de Skinner, es importante considerar que la posición que usualmente se aprende sobre la vejez es irracionalmente pesimista y por ello BFS propone una nueva perspectiva centrada en la mejora de los ambientes en los cuales los individuos se desempeñan en este conjunto de edades, aclarando que la experiencia puede ser muy variada e individualizada, ya que no todo lo que se dice en el texto aplica para todas las personas, invitando a hacer una lectura crítica del mismo. De esta forma, los autores coinciden con las sugerencias de Facto
hechas por Skinner, que ante los signos normales del envejecimiento, para que la persona modifique su comportamiento, es necesario diseñar su ambiente en función de ese cambio y facilitar las nuevas condiciones del organismo. Por ejemplo, cambiar los sillones si se sienten muy incómodos, grabar las cartas en vez de escribirlas, no mirar a la gente directamente a la cara cuando se camine por la calle, puesto que la disminución en la agudeza visual puede confundirse con desaire. Evitar las contingencias que antes eran placenteras, por mencionar algunas. Los aportes de Skinner en este campo pueden considerarse revolucionarios, puesto que no abordan el fenómeno del envejecimiento desde puntos de vista más tradicionales dentro de la psicología, como por ejemplo la teoría del ciclo vital o tratando de diferenciar el desarrollo humano por etapas, pero también lo es en su sinceridad y franqueza, pues invita al adulto mayor a adaptarse a su nueva realidad y también a tomar un papel activo en la construcción de su vida diaria y de su entorno, resaltando la importancia del aprendizaje incluso a esa edad, pues tradicionalmente esta palabra está asociada a la juventud. Fue un paso adelante en aportar una perspectiva a una sociedad que aún después de casi 40 años sigue considerando en mayor o menor medida al adulto mayor como un objeto de cuidados y no como un sujeto de derechos, mostrando de nuevo la importancia del conductismo radical y del análisis conductual en la construcción de una sociedad más humana. Y también en la construcción de una sociedad mucho más equitativa. Los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos mayores tienen los mismos derechos. En este sentido, si bien el modelo del condicionamiento es indispensable para dar cuenta del comportamiento humano y a su vez ha sido fundamento de aplicaciones en el campo clínico para el tratamiento de problemas médicos y comportamentales, Pérez y Cruz 2003, así como en el campo de la psicología del consumidor para aumentar la eficacia de campañas publicitarias y en el de la psicología organizacional para promover la productividad laboral, entre otros, debería también ser capaz de arrojar resultados sobre la mejora de vida que podemos dar a cada ser vivo en cualquier edad. Un ejemplo de ellos son los Homo sapiens en la categoría de ancianos. Esta fue una sección muy interesante sobre cómo la vejez se puede abordar de una forma justa a través del conductismo radical o todo lo propuesto por Skinner. ¡Excelente! Y por último tenemos la sección número 9. Reflexiones de la viabilidad de Skinner en el siglo XXI. Un crítico afirma que un reciente libro mío, Beyond Freedom and Dignity 1971, no contiene nada nuevo, que Juan Calvino dijo algo muy semejante en términos teológicos hace más de 4 siglos. Entonces no será sorprendente que yo recomiende el inclinado y espinoso camino hacia el cielo, prometido por la ciencia de la conducta. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué fuerte! Ahí Skinner se puso un poco... Si bien es cierto que Burrus Frederick Skinner no es el primero ni el único en buscar un modo de cambiar la sociedad para bien, ya que esta declaración de intenciones puede verse tanto desde las primeras décadas como seres humanos en la mitología, en las religiones abrámicas, tanto cristianas como musulmanas, budistas, hinduistas, taoístas, confucianas, shintoicismo y sea cual fuere su corte teológico, inclusive aquellas como las americanas prehispánicas, africanas o incluso las más tribales y poco refinadas como las creencias de los vikingos, los hunos, los godos y muchos más. Del mismo modo, los griegos con su filosofía y los romanos con su ampliación, con los humanistas españoles y los filósofos europeos en general y americanos, la búsqueda de una sociedad más justa con los individuos pareciese un deseo natural en la comunidad humana. Pero dicha contribución no solo es de carácter intelectual, sino también ficticio, lo podemos ver en novelas como Romeo y Julieta, La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra y en series de ciencia ficción como Star Trek. ¿Alejandro? Sí, es Alejandro. Lo sabía desde antes de que la palabra Star Trek entrara a esta lectura. Sí, a él le fascina Star Trek, le encanta esa serie.
Entre muchas otras, cabe destacar que en cada uno de estos intentos se hace uso directo o indirecto de la conducta y del poder que tiene cambiar el entorno de los individuos. Los autores de este capítulo han ejercido, por ejemplo, como hijos, estudiantes, profesores y ciudadanos de una sociedad y han notado lo importante que es el proceso científico del estudio de la conducta en diversos contextos, reconociendo la participación de cada individuo, parafraseando a Skinner, de actuar para salvar al mundo. Por ello, invitan al lector a un punto focal: revisar la vida de B.F. Skinner por medio de sus autobiografías y su extensa obra para comprender el pensamiento de uno de los pilares de la moderna sociedad humana y los posibilitantes que nos da para construir día con día una mejor sociedad, establecer mejores relaciones de amistad, de enseñanza, de pareja, de participación familiar, de conducta normativa como ciudadanos, que pretende ayudarnos a tener herramientas para evitar el deterioro climático, la protección de nuestra cultura, el respeto a los demás y el culto por el saber cada día más. Durante siglos hemos estado interesados en la conducta de las cosas, de los átomos, de las balas de cañón, del movimiento de los astros, del comportamiento de la Tierra, del movimiento del aire, de cómo actúan los materiales para construir casas, automóviles, aviones, barcos y naves espaciales. Así que se deja la siguiente pregunta para que usted, estimado lector, reflexione de manera personal. ¿Por qué no empezar a preocuparnos por el comportamiento de esos individuos que llamamos humanos? Fue una interesante reflexión. Al parecer, esta sección nos dice que Skinner está en absolutamente todas estas temáticas y por ende, gran parte de su teoría se considera revolucionaria, nada tradicional, y efectivamente, gran parte de su pensamiento es totalmente influyente, puesto que aporta habilidades clínicas, aporta habilidades organizacionales, aporta habilidades educativas, y sin importar la religión, las creencias y demás, siempre estará esa posición skinneriana explicando, en realidad, cualquier cosa en términos científicos. Interesante. Así es. Ya para finalizar nuestro video, porque se me hace que ha sido bastante largo, a decir verdad, ustedes podrán encontrar las referencias bibliográficas en Normas APA, por supuesto, séptima edición, según lo que estoy viendo aquí, para que los estudiantes que posean este libro pues evidencien, se den cuenta de cómo referenciar. Es algo muy importante, ¿no? Pero sobre todo, además de las referencias, para que también saquen conclusiones sobre esta lectura que hemos hecho y se den cuenta pues que vale la pena el camino de la ciencia, de la evidencia, y no otros caminos que nos aportan más que todo confusiones y subjetividades para poder comprender el comportamiento y otros eventos asociados al comportamiento. Ya luego lo que nos queda por leer es el capítulo. Este fue un gran capítulo, ¿no? El siguiente capítulo es ¿qué nos importa Skinner 30 años después? Del doctor Marino Pérez Álvarez, Universidad de Oviedo, en donde vamos a iniciar con un resumen y vamos a seguir esta maravillosa lectura. Por mi parte, por nuestra parte, les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien y nos veremos en otro episodio más de B.F. Skinner revisitado. Esperamos que esta lectura haya sido bastante constructiva para cada uno de ustedes. ¡Nos vemos!